buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Lisbeth Hilario Campos. Soy la gestora de proyectos de la Universidad de Huánuco. Reciban un cordial saludo a nombre del vicerrector de investigación, el doctor Uladislao Ceballos Acosta, y de la directora de gestión de la investigación, la magíster Diana Karina Palma Lozano. Es un gusto darle la bienvenida al presente taller que lleva por título Introducción y prácticas a las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta es una actividad académica diseñada para fortalecer nuestras capacidades en investigación. Este taller estará dirigido por el médico Miguel Francisco Cabanillas Lazo. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es uno de nuestros destacados investigadores adjuntos quien cuenta con una amplia trayectoria en investigación en el área de salud, a quien agradecemos por compartir su experiencia y conocimiento en este campo tan relevante para la generación de evidencia científica de calidad. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, damos inicio a esta jornada formativa y damos el pase al doctor Cabanillas. Adelante, doctor Cabanillas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Lisbeth. Gracias por la invitación, gracias a los organizadores del curso del taller y de promocionar este pequeño espacio, pues para un poco explicar o detallar en qué nos podemos especializar, ¿no? Yo, como se me presentó, yo soy médico epidemiólogo y bueno, mi campo de estudios son las revisiones sistemáticas, revisiones bibliográficas, ¿no? En bibliometría, ¿no? Es decir, investigación de base secundaria específicamente, ¿no? Entonces, les he preparado una ponencia con respecto justo a una pequeña introducción de las revisiones sistemáticas. A ver, no sé si me puedan confirmar que se puede ver en pantalla. Sí, doctor, Sí, sí. genial, gracias, gracias. Entonces, como les decía, en base a este curso que estamos realizando, se va a dividir en diferentes secciones, ¿no? La primera es esta, ¿no? Una pequeña introducción a las revisiones sistemáticas y luego les va a seguir la redacción en sí de cada sección de una revisión sistemática, ¿no? Introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, ¿no? Que básicamente es lo mismo que un artículo científico cualquiera, ¿no? Pero tiene algunas particularidades específicamente en el ámbito de métodos inmateriales, ¿no? Que es la segunda sección, ¿no? Entonces, en esta pequeña primera ponencia vamos a dividir, voy a dar una pequeña clase teórica sobre la introducción de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, breves palabras. Luego de esta parte teórica, descansaremos unos cuantos minutos, les pasaré un artículo científico de una revisión sistemática, pues para que lo evaluemos juntos en la segunda sección de este taller, ¿no? Entonces, en resumen, primero la parte teórica, un pequeño descanso para darles tiempo a ustedes para que revisen una revisión sistemática y ver su opinión, ¿no? Porque en la segunda sección vamos a evaluar esta revisión sistemática, vamos a criticar esta revisión sistemática, que como siempre también es un objetivo del taller, ¿no? Es criticar, ¿no? Una lectura crítica, ver posibles ventajas, desventajas de una revisión sistemática, pues para que lo tomemos en cuenta, ¿ya? Entonces, bueno, ya se me presentó, mi nombre es Miguel Cabanillas Lazo, en cualquier momento ustedes pueden interrumpirme, enviar mensajes por el chat, también se puede, ¿no? Y justamente para responder sus dudas, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿no? Estos son los objetivos de la parte teórica y vamos en sí con la definición de una revisión sistemática, ¿no? Una revisión sistemática, según la definición del centro Cochrane, que es el centro a nivel mundial que ordena, estratifica, clasifica y diseña revisiones sistemáticas, es la recopilación de toda la evidencia para responder una pregunta clínica preespecificada, ¿no? Entonces, mediante métodos explícitos y sistemáticos, proporcionando hallazgos los que se pueden sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, desmenucemos palabra por palabra, ¿no? Es recopilación de la evidencia. Se refiere a que se saca toda la evidencia disponible a nivel mundial, ¿no? Para una síntesis de toda esa evidencia y basada en una pregunta preespecificada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esta es una pregunta que debió ser pensada antes,
¿no? Antes de hacer una revisión sistemática, se debe hacer un protocolo de investigación, un protocolo, una revisión sistemática. Entonces, esa pregunta debe ser pensada antes, ¿no? Estratificada antes, mediante métodos explícitos y sistemáticos. ¿Qué significa eso? Que en cualquier parte del mundo, si un investigador quiere responder la misma pregunta a través de una revisión sistemática, deben tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, ser explícito es detallar cualquier opción que cualquier decisión que tomemos, debemos detallarla en el artículo. Y sistemáticos porque tiene un orden, ¿no? Que ya veremos más adelante. Y con esta, con esta síntesis que tenemos de esta pregunta clínica, pues sacamos conclusiones y de estas conclusiones tomamos decisiones, ¿no? En el ámbito de salud, pues es tomar decisiones en el ámbito clínico, ¿no? Incluso quirúrgico también, siempre basada en evidencia. Entonces, las características clave, ¿no? Como habíamos dicho, son criterios de elegibilidad predefinidos, ¿no? Como dije, es un protocolo, ¿no? Antes de hacer una revisión sistemática, debemos realizar un protocolo de investigación con objetivos claros, ¿no? Y además con criterios para elegir qué artículos y qué artículos no debemos incluir, ¿no? Si, por ejemplo, mi pregunta es basada en la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, no debo escoger enfermedades como ACV, ¿no? O diabetes tipo 2. Entonces, los criterios de elegibilidad, los criterios para elegir los artículos que van a ir y que no van a ir, deben estar explícitos en el protocolo de investigación, ¿no? Otra característica clave es que la metodología debe ser explícita y reproducible, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho, ¿no? En cualquier parte del mundo, cualquier investigador debería tener los mismos resultados que el artículo publicado. Lo tercero, usa métodos de búsqueda sistemática. ¿Qué significa esto? Que se busca en diferentes bases de datos, ¿no? En diferentes bases de datos a nivel del mundo y se busca en estas bases de datos, ¿no? Se realiza una estrategia de búsqueda en cada base de datos para recopilar todos los artículos de esas bases de datos. ¿Qué más? Evalúa el riesgo de sesgo de los estudios incluidos. ¿Qué significa esto? Una vez que tengamos los artículos, ¿no? Incluidos, ¿no? Que corresponden a nuestra pregunta clínica, debemos evaluar qué tan buenos son, ¿no? Porque claro, hay diferentes tipos de estudios, ¿no? Ustedes como investigadores se habrán dado cuenta que cuando leen artículos, hay artículos de mala calidad, de buena calidad, de moderada calidad, ¿no? Entonces, la revisión sistemática tiene como función evaluar el riesgo de sesgo de cada uno de estos estudios, ¿no? Y finalmente, pues es presentar la síntesis de los hallazgos de los estudios que se han encontrado, ¿no? Puede ser mediante tablas, mediante metaanálisis, mediante gráficas incluso, ¿no? Entonces, hay diversas formas de síntesis de la evidencia de los hallazgos, ¿ya? Entonces, con eso, ¿no? Hablemos un poco de la pirámide de la evidencia, ¿no? La pirámide de la evidencia nos indica, y ustedes estoy seguro que lo habrán visto, ¿no? Como docentes, como alumnos, que hay un orden, ¿no? Un orden de los estudios de menor a mayor importancia, ¿no? La base siempre son reportes de caso, series de caso, luego le seguimos los casos y controles, luego las cohortes, luego los estudios clínicos randomizados, ¿no? Y poco a poco elevamos la complejidad, pero también elevamos la causalidad, ¿no? Entonces, si tenemos una corte, ¿no? Y tenemos un reporte de caso, para una mayor causalidad, ¿no? Para encontrar una causa, es mucho más útil una corte que un reporte de caso, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Y la revisión sistemática no es que esté tanto en la punta o en la cima de la evidencia, sino es que, como se ve en la imagen, es una lupa, ¿no? Que es una lupa que eh, sintetiza, me hace ver todos los estudios que se encuentran en el mundo, ¿no? Antes no se decía que las revisiones sistemáticas estaban en la cima de la evidencia, ¿no? Pero ya no es tanto así, sino es que se sintetiza,
las revisiones sistemáticas sintetizan los estudios que se encuentran. ¿Por qué se ha cambiado esta pequeña pirámide de la evidencia? Porque, como les había dicho, las revisiones sistemáticas evalúan los estudios que se han encontrado. Entonces, las revisiones sistemáticas dependen de la calidad de los estudios que se encuentran, ¿no? Si la calidad de los estudios que se encuentran, sean cohortes, casos y controles, reportes de casos, son malos, son de alto riesgo de sesgo, las revisiones sistemáticas muy probablemente también sean de mala calidad, ¿no? Las conclusiones, los resultados que se tengan sean de muy mala calidad. Entonces, eso, ¿ya? Y siempre se ha hablado de la comparación entre una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿no? Entonces, el metaanálisis es una metodología estadística, ¿no? Una combinación estadística de los resultados, ¿no? Es solamente eso, es una prueba estadística, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, este es un forest plot, que el forest plot representa un metaanálisis, ¿no? Una síntesis, una combinación de resultados de estudios, ¿no? Ahora, como es una combinación estadística, ¿no? Es un método estadístico, no garantiza la validez de los resultados, ¿no? Como ustedes, como docentes, como alumnos, habrán hecho pues diferentes análisis estadísticos, pero ustedes saben también que no se garantiza la validez de los resultados al hacer un análisis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quizás los estudios que se han incluido son de mala calidad, o quizás lo he incluido mal, o quizás he copiado mal los datos, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el metaanálisis sale mal, ¿no? Entonces, hacer un metaanálisis no garantiza la validez de los resultados. Muchas veces, tomar la decisión entre hacer un metaanálisis y no hacer un metaanálisis, muchas veces es mejor no hacer un metaanálisis y solamente presentar los datos mediante tablas o gráficos. Y bueno, lo tercero es que generalmente se ilustra utilizando un forest plot, ¿no? Que es esta imagen, ¿no? El diagrama en bosque, ¿no? Que ustedes habrán visto quizás. Y que acá podemos ver el diamante, ¿no? El diamante, el rombo, que es el tamaño de efecto global de los estudios, ¿no? El resumen de la síntesis, el resumen del metaanálisis, ¿no? Que es estos números, y graficado en este forest plot, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les traigo una revisión sistemática publicada el año pasado, que no tiene metaanálisis, ¿no? Pero por eso no significa que tenga menor validez, ¿no? Que una revisión sistemática con metaanálisis, por lo que ya he explicado, ¿no? Entonces, y un poco ya ahondando más en el tema de revisiones sistemáticas, existen varios tipos, ¿no? Eh, Incluso muchos más de los que están acá, ¿no? Que son 5. En resumen, o los más conocidos son los de efectividad, los de eficacia, ¿no? Que son los que evalúan, ¿no? Los efectos de seguridad, de eficacia de un tratamiento, de una intervención en una población en específico, ¿no? Luego también, ¿no? Puede haber revisiones sistemáticas cualitativas, ¿no? Que son, bueno, un poco más de conocer el fenómeno, ¿no? Conocer la experiencia que tienen los pacientes o la población de estudio, ¿no? También hay revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas, ¿no? O costo efectivas, ¿no? Que me ayuda a saber si verdaderamente un tratamiento, una intervención es más costosa, es menos costosa que otra intervención, es más costo efectiva, ¿no? Porque puede ser más costosa, pero también me eleva la calidad de vida, entonces tiene diferentes objetivos. También hay revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia, ¿no? Solamente mide prevalencia e incidencia de una condición, ¿no? De una enfermedad, de un evento adverso, ¿no? Entonces es un poco más sencillo, ¿no? Estas revisiones sistemáticas. Luego le sigue también las revisiones sistemáticas de diagnóstico, ¿no? De precisión diagnóstica, ¿no? Ustedes habrán visto que, por ejemplo, si tenemos dos test diagnósticos para compararlos, quizás se pueda hacer una revisión sistemática de la evidencia en todo el mundo y comparar estas dos para saber cuál tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad, ¿no? Entonces, este tipo de revisiones sistemáticas nos ayudan a responder este tipo de preguntas. ¿Qué más hay aparte de estas? Por ejemplo, las revisiones sistemáticas de pronóstico, ¿no?
saber si un paciente que tiene una enfermedad y que está siendo tratado, cuál es el pronóstico de aquí a un año, a 5 años, a 10 años, ¿no? También es un tipo de revisiones sistemáticas que son frecuentes, ¿ya? Pero bueno, los más comunes son los de eficacia, ¿no? Los que intentan responder si una intervención, una terapia es mejor que otra, y los de prevalencia, ¿no? Prevalencia, incidencia, dependiendo obviamente de la condición o la enfermedad, si es crónico o si es agudo. Listo. Entonces, antes de meterme a la parte de etapas de una revisión sistemática, no sé si tuvieran alguna pregunta. Doctor, buenos días. ¿Me puede escuchar? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se le puede escuchar. Claro. Saludo del docente Sabor de Bingo María. Quería Hola, hacer la Gustavo. Gusto. consulta. Sí, profesor, al realizar un meta-análisis Ujú. en el tema de ciencia de la salud, usted, ¿cuáles considera que son los desafíos más significativos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la heterogeneidad clínica en comparación con la estadística? ¿Cómo influye esto? Se hace la interpretación de los resultados. Ya que esto Gustavo, ya terminado. no te escucho muy bien. No sé si es mi audio, pero te escucho un poco apagado y no sé si hay A ver, ruido. oye, Ahora sí, ahí me escucha? ahora ¿Sí? sí, ahora sí, Ya. ahora sí. Sí, profesor, le hacía la consulta. En lo que es ciencia de salud, cuando nosotros eh, realizamos, por ejemplo, abordamos el tema de la heterogeneidad clínica en comparación con la heterogeneidad estadística, Muy bien, ¿cómo influye esto en la interpretación de estos resultados combinados, profesor? claro. Y justamente, excelente pregunta, profesor Gustavo. Justamente la heterogeneidad clínica, ¿no? Porque la estadística, bueno, se puede medir, ¿no? Hay pruebas estadísticas que te dicen si es heterogeneidad o no, ¿no? Pero la heterogeneidad clínica em, depende del evaluador, ¿no? Y por eso tenemos que estar bien imbuidos, ¿no? En el tema que se está realizando, si está haciendo una revisión sistemática o metaanálisis de alguna especialidad médica, ¿no? Pero ahora, respondiendo a la pregunta de qué tanto influye, es que justamente si hay mucha heterogeneidad clínica, a veces no es bueno realizar un metaanálisis. Le explico por qué. Porque quizás si tenemos, ¿no?, 5 estudios que hemos encontrado de un nuevo medicamento antiinflamatorio, ¿ya? Y de esos 5, 2 son vía intravenosa, 3 son vía oral. Quizás no sea bueno metaanalizar los 5, ¿no? Porque, claro, son diferentes vías de administración. Por lo tanto, a veces no es bueno metaanalizar justamente por esa heterogeneidad clínica. Otro ejemplo también, Guillain-Barré, es un espectro muy grande de Guillain-Barré, ¿no? Hay Miller-Fisher, ¿no? Entre otros. Entonces, quizás, ¿no? Si se encuentra 3 estudios de Guillain-Barré, pero algunos son de algún tipo de electromiografía diferente, quizás no sea bueno realizar un metaanálisis. Justamente por eso. ¿Y por qué? Porque cuando realizas el metaanálisis, ¿no? Porque como es estadística, te aguanta todo, ¿no? Te aguanta todo el STAT, el RStudio. Te aguanta todo. Haces el metaanálisis, te sale un resultado, te sale un odds ratio, un rejo relativo, lo que sea. Pero a la hora de concluir, a la hora de discutir ese número, te es muy difícil porque no sabes si estás hablando de vía de administración oral, endovenoso, intramuscular, o estás hablando de población de Guillain-Barré en total, o de solamente Miller-Fisher, o de algún subtipo de Guillain-Barré. Entonces, a veces, ¿no? Como les he mencionado, metaanalizar no es lo bueno. Metaanalizar muchas veces no es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, como ustedes habrán visto también, hay buenas revisiones sistemáticas que no tienen metaanálisis y que sacan buenas conclusiones a partir de eso, ¿no? Porque es mejor, ¿no?, concluir quizás separado, ¿no? Tener cuidado de no metaanalizar y concluir población por población o por cada causa de heterogeneidad a concluir de manera general y de manera muy difusa. Entonces, eso básicamente es lo que recomiendo, ¿no? De hecho, nosotros como equipo hemos realizado revisiones sistemáticas, sí, con metaanálisis, pero teniendo bastante cuidado, ¿no?, en esta heterogeneidad clínica
Y si encontramos alguna heterogeneidad clínica, podemos hacer un análisis de subgrupos. Creo que en el ejemplo, el ejemplo que les voy a dar más adelante, hay un análisis de subgrupos, ¿no? Entonces me ayuda a dividir los metaanálisis, ¿no? Como les digo, si encuentro 5 estudios, que son 3 de vía endovenosa y 2 de vía oral, quizás hacer un análisis de subgrupos, ¿no? O sea, juntar esos 3 de vía endovenosa y los 2 de vía oral, ¿no? De manera separada, ¿no? Entonces, para tener una mejor conclusión, ¿no? Porque quizás la vía endovenosa es más efectiva o viceversa, ¿no? Entonces, esa es básicamente la respuesta, ¿ya? Lo que quizás que se lleven de esta primera parte de esta ponencia es que no todo es metaanálisis, ¿no? A veces, muchas veces, hacer un metaanálisis es lo peor para una revisión sistemática, ¿no? Entonces, como grupo de investigación, también nosotros hemos publicado revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis. Entonces, no le tengan miedo a no hacer un metaanálisis. Siempre tienen que hacer ese enfoque clínico, ese enfoque global. Ujú. Espero haya respondido a tu pregunta, profesor Gustavo. Listo, entonces, a ver, vamos a ver la parte de etapas. Entonces, como les decía, ¿no? Las etapas de una revisión sistemática deben ser bien estructuradas, explícitas, ¿no? En el artículo final, ¿no? ¿A qué me refiero con explícitas? Detallar cualquier cambio que se haga, ¿no? O cualquier desviación en el camino que se pueda hacer, ¿no? Si se pensaba hacer un metaanálisis y al final no se hace un metaanálisis, muchas veces es bueno decir eso en el artículo. No se va a hacer un metaanálisis o no se hizo un metaanálisis por heterogeneidad clínica, ¿no? Porque consideramos que hay heterogeneidad clínica, por lo tanto, presentamos mediante tablas o gráficos. Y listo, ¿no? Eso. Entonces, la primera etapa es la definición de la pregunta pico, ¿no? ¿A qué me refiero con la definición de la pregunta pico? Es básicamente plantearse la pregunta de investigación. No, ¿cuál va a ser la pregunta de investigación? ¿Qué tipo de pregunta de investigación? Si va a ser de tratamiento, de intervención, ¿no? Va a ser solamente de prevalencia, quizás cuál es la prevalencia de ACV en el Perú, ¿no? O quizás cuáles son los factores asociados a ACV en Latinoamérica, ¿no? Son diferentes tipos de preguntas de investigación y por lo tanto, como habíamos mencionado aquí, diferentes formatos de pregunta, ¿no? La PICO, que es la más conocida, pero solamente es cuando hace intervención, ¿no? Y cuando es, por ejemplo, de prevalencia e incidencia, cambia un poco, ¿no? La condición, el contexto, la población al final de cuentas. Entonces, eso, ¿no? Una vez, ¿no? Con el equipo de investigación, entre ellos metodólogos, ¿no? Metodólogos me refiero a personas con experiencia en revisiones sistemáticas, y expertos clínicos, porque siempre tenemos que tener ese enfoque clínico, ¿no? Como metodólogos también a veces realizamos muchas cosas que no tienen mucho sentido en el ámbito clínico. Entonces siempre tenemos que tener ese apoyo del especialista, ¿no? O del especialista en ese ámbito clínico o quirúrgico, ¿no? Entonces, una vez tengamos esta definición de la pregunta pico, nos vamos ya a la elaboración del protocolo. Eh, Cuando, por ejemplo, hacen un protocolo de investigación para un estudio primario, lo que hacen ustedes es enviar al comité de ética, ¿no? Que es lo adecuado, ¿no? Pero en el caso de una revisión sistemática, no se envía al comité de ética, pero sí se hace un protocolo. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿por qué se hace un protocolo de investigación cuando al final de cuentas no se va a hacer, no se va a enviar a un comité de ética, ¿no? No sé si alguien tendrá la respuesta a eso. Si yo hago un protocolo de investigación, ¿no? Para un estudio observacional en mi hospital, yo lo que hago es enviar al comité de ética del hospital. Y bueno, a veces la facultad, ¿no? La facultad quien está aprobando el trabajo. Pero en el caso de revisiones sistemáticas no se envía al comité de ética. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué se tendría que hacer un protocolo cuando al final de cuentas no se envía a un comité de ética? José Santos nos dice, ¿no incluye a seres humanos equipo hospitalario? Ok, sí, básicamente es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque una revisión sistemática, ¿cuál es el sustrato? ¿No? ¿Cuál es la materia prima? No son pacientes, no son historias clínicas, son artículos. Y los artículos son de acceso público, ¿no? Tú vas a la base de datos, ¿no? Buscas el artículo y encuentras, y te bajas el PDF o ves el artículo final.
Entonces es de acceso público. Por lo tanto, no necesitarías un comité de ética, ¿no? Para elevar esta revisión sistemática. Pero sí necesitas un protocolo de investigación, ¿no? Necesitas un protocolo de investigación básicamente por dos motivos, ¿no? Uno que es garantizar la transparencia del proceso de investigación, ¿no? Entonces, eso muchas veces a veces nos olvidamos de que este es un objetivo o de este es un criterio para hacer un protocolo de investigación en cualquier tipo de estudio. No solamente para presentar al comité de ética que te apruebe, sino que ser transparente en lo que tú estás haciendo, ¿no? Saber, ¿no? O publicar qué es lo que vas a hacer en el futuro, ¿no? ¿Qué riesgos podrías tener o qué vas a hacer o qué no vas a hacer también, ¿no? Y lo segundo, en revisiones sistemáticas, es evitar la publicación de duplicados. Porque seamos sinceros, a nivel del mundo se realizan a diario revisiones sistemáticas. Entonces, nosotros no somos el único equipo, la única universidad, la única persona que se hace la misma pregunta de investigación, que conoce de revisiones sistemáticas, y quizás en otra parte del mundo lo están realizando y te están ganando, ¿no? O sea, en el tiempo, ¿no? Entonces, hacer un protocolo, publicar el protocolo, ¿no? Nos ayuda a publicar, a evitar la duplicación de esfuerzos, ¿no? Porque quizás, como les digo, y eso me ha pasado muchas veces, que tengo la pregunta clínica, ¿no? Ya he identificado que puede haber estudios, pero cuando busco por internet me doy cuenta que ya está por publicarse, o ya está publicado incluso. Entonces ya no tiene mucho sentido hacer la revisión sistemática, ¿no? Por evitar esfuerzos. Entonces, ¿dónde se publica estos protocolos de investigación? En base de datos, ¿no? Las más conocidas es Próspero, ¿no? Próspero, que acá podemos ver un ejemplo, ¿no? De una revisión sistemática que publicamos en Próspero. No es una aplicación sencilla, ¿no? Entonces es una base de datos donde colocas el protocolo de tu revisión sistemática, ¿no? Y con eso ya le dices al mundo de que tú estás en ese proceso de realizar esta revisión sistemática. Y te aseguras, entre comillas, digo entre comillas, porque me ha pasado también de que he publicado en Próspero y también han salido revisiones sistemáticas que no han estado en esta base de datos, ¿no? Pero al menos me da una seguridad, ¿no? De que cuando publique esta revisión sistemática, tengo un feedback, tengo un documento que me dice, que les voy a decir a los editores, que he pensado previamente esta revisión sistemática, que he publicado un protocolo de investigación, ¿no? Quizás los demás no lo hayan hecho, pero yo sí, ¿no? Entonces, y también otra forma, ¿no? Y que justo también publicamos, otra forma de publicar los protocolos de investigación son en revistas, ¿no? En revistas de investigación también. Y no en cualquier revista de investigación. Las revistas más prestigiosas del mundo también aceptan protocolos de investigación y como pueden ver aquí, publicamos, ¿no? Un protocolo, ¿no? Protocolo de una revisión sistemática como esta, ¿no? Y aquí detallamos pues lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, ¿no? Y esto fue publicado en el BMJP, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? De la elaboración del protocolo de investigación que me parece algo muy, muy importante en cuanto a la realización de una revisión sistemática, ¿no? Una revisión sistemática no se puede realizar sin un protocolo de investigación, en resumen, ¿no? Tienen que ser un protocolo de investigación y igual de importante publicar esta revisión sistemática, ¿no? Entonces, listo. Ese es el segundo paso. El tercer paso, ¿no? Y un poco deteniéndome aquí para asegurarme de que todo se entiende hasta esa parte, hasta la segunda etapa de la revisión sistemática. Ah, José, envió un mensaje. Una pregunta. En caso de obtener artículos por medios piratas como SciHub, entre otros, ¿interferir en algo de redacción y posteriormente publicación en una revista? No, no. Y lo digo de una manera personal. Obviamente siempre hemos usado en algún momento SciHub. No es lo recomendable, pero sí en algún momento. Y no hay problema de eso. No hay problema. No, no tienes que detallar en métodos ni en resultados que lo has encontrado de esa manera. Sí, José. José Santos nos dice, ¿cuál es la diferencia con preprints? Ya. Un preprint es cuando ha sido aprobado por la revista, pero todavía no ha sido publicado. Es eso, o sea, está antes de la impresión, ¿no? Sí, entonces eso es la diferencia. Ahora, la pregunta es, no,
para nada. No son similares como con Próspero. Un preprint, como les menciono, es un artículo que ya ha sido aprobado por la editorial de una revista, pero no ha sido publicado todavía. El Próspero es una base de datos pública que tú puedes colocar cualquier cosa ahí, y lo que recomiendo es que tu protocolo debería estar redactado, debes escribir en el Próspero. Son cosas diferentes. No, ya les dije, preprint es artículo aprobado, pero sin publicación, y Próspero es una base de datos pública a nivel del mundo que puedes escribir cualquier cosa, y entre ellos es la revisión sistemática, ¿no? Tu protocolo de revisión sistemática debería estar ahí, en la base de datos de Próspero. Quizás, a ver, no sé si pueda, a ver, no sé si se me carga. Entonces, esta es la página de Próspero, ¿no? Que sí, esta es la página de Próspero. Entonces lo que hago es... Entonces ya me he logueado, ¿no? Ya tengo un inicio de sesión. Y aquí, ¿no? Es donde creo mis nuevos protocolos, ¿no? Acá dice, ¿no? Crear un nuevo Próspero. En mi caso, bueno, ya verán las revisiones, los protocolos de revisiones sistemáticas que ya he publicado, ¿no? Entonces son todos estos. Y que si le dan clic a uno de ellos, les aparece, ¿no? El título, ¿no? Uy, ¿dónde está? El título, ¿no? Y algunas características del protocolo, ¿no? Un poco para verlo. Bueno, nos esperamos hasta que cargue, pero mientras a ustedes pueden ver el listado que ustedes pueden tener, una vez más, del protocolo de investigación en Próspero, que es lo que se recomienda, ¿no? Incluso si le dan clic acá, les da una pequeña guía de cómo subir el protocolo, ¿no? No es tan complejo, ¿no? Entonces, una vez que tengan el protocolo, simplemente seguían los pasos que dice acá y proceden con el registro del protocolo de investigación. Entonces, eso. El URL, claro. Ese es el URL. José Santos nos dice, entonces, Próspero es un medio donde colocas tu protocolo y en caso el artículo de redacción científica que sea propuesto en Próspero no es publicado en una revista y ya pasó cierto tiempo, alguien se puede apropiar. No hay fecha de vencimiento. De hecho, hay algunos protocolos que están míos, que están de hace 4 años. Todavía no los he terminado, pero ya está registrado. No hay una fecha de vencimiento. Claro, si tú, por ejemplo, ves un protocolo de investigación, un protocolo de una revisión sistemática que está publicado hace 15 años y no hay publicación, es muy probable que lo hayan dejado, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, no hay una opción de búsqueda y ustedes buscan, ¿no? Por palabras clave, ¿no? Si el protocolo ha sido publicado, ¿no? Si ustedes tienen la idea de hacer algo con Guillain-Barré, pues lo que hacen es buscar y les salen todos estos resultados, los que tendrían que evaluar, ¿no? Si responde a la pregunta que ustedes ya están pensando hacer. Si ya está aquí, es muy probable que ya esté en camino, ¿no? La revisión sistemática, por lo tanto, no es recomendable hacer esta revisión, ¿no? A menos que, como les digo, ¿no? Por ejemplo, ahí el año 2012, ¿no? Si ha pasado casi más de 12 años, y ustedes ven en Google, en las bases de datos, que no hay la revisión sistemática que ustedes quieren hacer, háganlo, ¿no? Porque ya ha pasado bastante tiempo, quizás el equipo de investigación lo ha dejado. Pero si, por ejemplo, ha sido publicado en 2025, 24, 23, 22, 21, hasta 20, ya pues, es muy probable que esté en camino, ¿no? Y por lo tanto no es recomendable que lo haga. En estas horas veremos la construcción de la redacción sistemática con Prisma, eso no se ve mucho. No, el taller de ahorita es solamente la introducción y en los siguientes talleres va a ser la redacción basada en el prisma de cada sección, como dije, ¿no? Al comienzo dije introducción, método, resultados, discusión, ¿no? Eso va a ser punto por punto, detallado punto por punto, basado en el prisma, ¿no? Pero va a ser en los siguientes talleres. Primero acá una pequeña introducción para que estén imbuidos en el tema de revisiones sistemáticas. Ya. Entonces, bueno. Creo que no hay más preguntas. Voy a seguir entonces. Ya, entonces. Uy, hay una pregunta. ¿Habrá forma de citar un protocolo en Próspero? Sí, en realidad sí la hay. Sí.
Sí puedes citar un protocolo de investigación. De hecho, es lo que te pide la revista. Cuando tú ya terminaste tu revisión sistemática y estás a punto de enviar a la revista, tú tienes que colocar y citar el, el próspero que tú has hecho, ¿no? Entonces eso. Eh, y bueno, obviamente si quieres citar otro próspero, ¿no? Otra revisión sistemática de otro autor, también puedes hacerlo, ¿no? Es cuestión de solamente citar, ¿no? Es como si fuera una página web, ¿no? Creo que en Mendeley hay una opción de citar como página web, ¿no? Por ejemplo, acá les tengo, ¿no? Sí, en esta revisión sistemática que publicamos, ¿no? Em, colocamos siempre el código del próspero, ¿no? ¿Por qué colocamos el código? Para decir que hemos hecho un protocolo de investigación y los editores o los lectores pueden leerlo aquí. Entonces, algunos también son más exquisitos y colocan la cita, ¿no? Como les digo, como página web. Y eso básicamente. Puedes repetir esa parte. ¿Cuál parte, Richard? Me perdí un rato. Ah, del código. Ah, claro. Como les dije, ¿no? No sé por qué está traducido acá. Ya, entonces, esta es la revisión sistemática que publicamos, ¿ya? Pero a la hora de redactar, como veremos en los siguientes talleres, una sección importante y la primera sección de métodos es decir cuál es el código o cuál es el protocolo que tú te estás guiando para hacer esta revisión sistemática. Entonces, como ustedes ven acá, ¿no? El protocolo de estudio fue registrado en Próspero con el código tal, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Para que el editor de la revista o el lector de la revista vea el Próspero, vea el protocolo y se dé cuenta que hemos premeditado todas las cosas que hemos hecho. No ha sido a última hora, ¿ya? Eso básicamente. Y el código, bueno, si quieren hacer un poco acá está el código, ¿no? Ah, ya cargó la página. Entonces acá está el título, ¿no? Los autores, ¿no? Y todos los datos de un protocolo, ¿no? La búsqueda, ¿no? El diseño de estudio, criterios de inclusión, criterios de exclusión, cuál es la población, cuál es la intervención, cuál es el comparador, qué resultados estamos buscando, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la extracción de datos? ¿Qué se va a hacer con el riesgo de sesgo? Como les dije, una parte importante de una revisión es ver qué tan buenos son los artículos, ¿no? La estrategia para la síntesis, nosotros hicimos un metaanálisis, luego una evaluación de la certeza, ¿no? Entonces, todo esto está detallado en el Próspero, colocan el código que está aquí en el artículo y listo, ¿no? Con eso ya ustedes están asegurando a los editores, a los lectores, que su revisión ha sido premeditada, ha tenido un protocolo de investigación, ¿no? Y bueno, es muy probable que no haya otros duplicados en el resto del mundo. Bueno, como les dije, van a la página que les he mencionado y es seguir los pasos, básicamente, ¿no? Le dan clic a iniciar uno nuevo. Lamentablemente no es tanta, em, no es tanta parte del taller de hoy día, ¿no? Todos los talleres que vamos a tener de ahorita son redacción, ¿no? Pero bueno, es solamente seguir, ¿no? Incluso hay videos de YouTube para hacer un próspero, para guiarse de próspero. Entonces, es sencillo, no es tan complicado. Aparte de colocar el código de próspero en método, se puede hacer una imagen o mapa de cómo se ha realizado guiar el protocolo y colocar en métodos, o ya no sea necesario. Te aconsejo, José, que no es necesario. Nunca lo he hecho como una imagen o un mapa, nunca lo he hecho, nunca me han solicitado tampoco. Te recomiendo que no te esfuerces tanto en ello. Suficiente con el código o suficiente con la cita. Listo, se acabó, ¿no? Ya es deber de los editores de la revista y deber de los lectores revisar el protocolo, ¿no? Incluso hay algunas revistas que te piden el PDF del Próspero como material suplementario a tu artículo. Pero bueno, son muy pocos, unos dos, tres, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo mínimo que deberían tener en la parte de métodos es eso, su código de Próspero, ¿no? Gustavo, tengo una pregunta. En plataformas como Próspero, ¿es posible actualizar el protocolo registrado para reflejar los cambios significativos, aunque esto no siempre se hacen para desvíos menores? Exacto.
La clave es que el lector del informe final Exacto, muy bien. Sí. Eh, Muy bien, Gustavo. Así es. Todo lo que has dicho es totalmente cierto, ¿no? En Próspero sí es posible actualizar el Próspero. ¿Por qué? Porque ustedes en el camino, no es, eso es la diferencia y eso es quizás lo más complicado de hacer una revisión sistemática con un estudio observacional primario, ¿no? En hospitales, en pacientes. Porque cuando tú haces algo en hospitales, como que ya sabes qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de análisis vas a hacer? ¿Qué regresión vas a hacer? Logística, binomial, lo que sea, ¿no? Pero ya tienes planeado algo. Pero muchas veces en revisiones sistemáticas, a veces se traza el rumbo en el mismo camino, ¿no? A veces piensas hacer un metaanálisis, pero luego te sale que no puedes hacer un metaanálisis porque hay heterogeneidad clínica. Entonces, no haces un metaanálisis. A veces no piensas hacer un metaanálisis, pero luego ves los estudios y sí te da la posibilidad. Entonces también, ¿no? Haces ese cambio. Y todo se puede hacer, por suerte nuestra, en el Próspero, ¿no? Sí se puede hacer ese cambio. Hay actualizaciones que te permiten, ¿no? Y es normal, ¿no? Y es normal, y es lo esperable, ¿no? Así que eso. También hay otras plataformas como Fixture. Creo que sí, tengo unos registrados ahí. Entonces, Fixture también es una plataforma, ¿no? Es como una base de datos, donde puedes colocar cualquier tipo de documentos, ¿no? Entre ellos, a veces yo coloco protocolos de revisiones sistemáticas. En este caso es lo que publicamos, ¿no? Este es un artículo metodológico, ¿no? Entonces, también es una opción más sencilla, sí, ¿no? Porque solamente subes el documento que has hecho, ¿no? Como ustedes ven acá, es subir el documento solamente, dar algunos datos más y listo, ¿no? Em, sí, no es más, pero las revistas prefieren el Próspero, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está un poco más detallado, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Eso, ¿no? Incluso, no sé quién me preguntó, creo que el profesor Gustavo, sí, Gustavo me preguntó, ¿no? Sobre la actualización, incluso acá te dice, ¿no? Cuando tú buscas un Próspero y te dice, ¿no? ¿Qué versión se tiene? ¿Hasta qué versión? Entonces se ha creado una versión el 26 de agosto y se ha actualizado el mismo día, ¿no? Con una versión 1.1. Entonces sí se puede. Entonces creo que no hay más preguntas. Seguimos entonces. Ya, entonces, una vez tengamos el protocolo de investigación, lo que toca es buscar, ¿no? los artículos, ¿no? Y como les he dicho, ¿no? Para buscar los artículos se tienen que hacer de manera sistemática en las bases de datos, ¿no? Entonces, el método que se realiza aquí es a través de las estrategias de búsqueda. Entonces, mediante palabras clave, términos libres, se realizan grandes estrategias de búsqueda, aunque muchas veces lo grande no significa mejor, ¿no? A veces resumirlo, hacer una buena estrategia de búsqueda es mucho mejor que hacer una gran estrategia de búsqueda. También es una especie de arte hacer una estrategia de búsqueda, ¿no? Y a veces demora 1, 2, 3 días hacer una estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, les traigo un ejemplo real en el artículo que publicamos y son estrategias de búsqueda, ¿no? En este caso, intentamos, claro, es del artículo que les he presentado de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, hicimos esta estrategia de búsqueda en la base de datos, ¿no? Y bueno, entonces, acá una pregunta es, ¿la selección de base de datos debe guiarse por el objetivo de la revisión? ¿A qué me refiero con eso? De que si ustedes están buscando preguntas de investigación, de intervención, de terapéutica, deberían buscar bases de datos como Cochrane, Web of Science, Scopus, PubMed, ¿no? Mínimo esas cuatro, ¿no? Em, y justamente eso también es la gran limitante de hacer una revisión sistemática, porque no se tiene acceso a estas bases de datos, ¿no? Mayormente las instituciones, hay muy pocas instituciones a nivel nacional que tienen acceso a estas bases de datos, ¿no? Entonces, esta es una gran limitante. ¿Por qué es una gran limitante? Porque es como quedar ciego, ¿no? Si tú quieres responder una pregunta clínica y no tienes los recursos suficientes, no puedes ver los artículos de Rusia, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, ¿cómo puedes responder una pregunta, no?
Entonces, es una gran limitante, ¿no? Esto del acceso a la base de datos, ¿no? Y como siempre, ¿no? Esto nos dice la guía Cochrane, es que la búsqueda en dos o más bases de datos reduce el riesgo de sesgo, ¿no? Normalmente lo que he visto en publicaciones nacionales es que solamente hacen búsqueda en PubMed y en Cielo, ¿no? Porque bueno, son de acceso libre, son gratuitos, ¿no? Pero como les digo, genera también un sesgo, porque es como hagan la similitud con pacientes. Si ustedes quieren hacer un análisis en pacientes de un hospital X y no tienen acceso a 5 pabellones y solamente tienen acceso a 2 pabellones, no pueden extrapolar los resultados de esos 2 pabellones a todo el hospital. Entonces, una vez más, la búsqueda sistemática se debe hacer en función a la pregunta de investigación y obviamente mientras más base de datos es mejor. Como les digo, si es intervención, Cochrane, Scopus, PubMed, Embase, ¿no? Mínimo. Si son preguntas, por ejemplo, tan específicas o tan de contexto quizás latinoamericano, peruano, ¿no? Por ejemplo, prevalencia de Guillain-Barré en Perú, no será necesario buscar en Cochrane, ¿no? Porque Cochrane está más abocado a intervenciones. Si no estará más abocado quizás a buscar en Cielo, ¿no? Porque Cielo es algo regional. La Tindex, que bueno, muchos no lo consideran como base de datos, pero hay artículos, ¿no? Que han sido publicados ahí. En PubMed también, porque hay algunos artículos peruanos que se publican en PubMed, ¿no? Entonces, quizás en Web of Science o en Embase también, pero regionales también. Una vez más, dependiendo de la pregunta de investigación, ¿no? Y bueno, acá les dejo una guía, ¿no? Una guía internacional para hacer estrategias de búsqueda, que es la guía PRESS, publicada hace 10 años, ¿no? Eh, yo la utilizo bastante para guiarme de las estrategias de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, una recomendación que te dice la guía PRESS es em, realizar las estrategias por duplicado. ¿Qué me refiero con duplicado? De que un investigador lo hace y otro también. Y al final se reúnen y se dan cuenta que falta o que no falta. Entonces, esa es una recomendación también, ¿no? Y también habla de qué base de datos deben ser cubiertas. Luego lo siguiente son la selección de los estudios, ¿no? Una vez que tengamos la estrategia de búsqueda, hayamos hecho esa búsqueda en toda la base de datos necesarias, se debe hacer la selección de estos estudios, ¿no? Porque, claro, de PubMed, por ejemplo, puedo sacar 2.000, 3.000 referencias, ¿no? De Scopus puedo sacar igual 5.000 referencias, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer son dos pasos, ¿no? El screening por título y resumen, y lo segundo es la selección de texto completo, ¿no? Hay diferentes plataformas que te ayudan, ¿no? En lo personal yo uso bastante Ryan, que es esta, ¿no? Pero existen otras, ¿no? Como COVID, ¿no? Que es pagado, ¿no? Ryan hasta ahora no es pagado, ¿no? ¿No? Entonces, una vez terminado esta selección de los estudios, tenemos una lista, ¿no? De los estudios que finalmente vamos a incluir en la revisión sistemática. Y hasta aquí, y antes de meterme a la extracción de datos. ¿Hay alguna duda? Creo que no hay más dudas, entonces seguimos. Ya, entonces lo siguiente es la extracción de datos, ¿no? Una vez tengamos los artículos, la lista de artículos, lo que sigue es extraer la información de esos artículos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos recomendaciones, ¿no? Que se realiza, que es realizar una prueba piloto para optimizar la extracción. ¿A qué me refiero con eso? Tener una tabla, ¿no? Una tabla de extracción como esta, ¿no? Y quizás rellenarlo con dos, ¿no? Quizás un 20%, un 25% de los artículos que se tienen, para que quizás nos demos cuenta en el transcurso que falta quizás caracterizar algo, falta especificar algo, o quizás sobra alguna columna, ¿no? Entonces, esa prueba piloto también es necesaria y yo a veces lo realizo bastante. Y lo segundo es que se recomienda al menos dos revisores independientes. ¿A qué me refiero con eso? Que dos personas rellenan la tabla de extracción de manera independiente. Entonces, la extracción de datos, como les dije, es después ya de tener los artículos. Lo que se hace es extraer la información necesaria para reportarla mayormente en tablas como esta, que es un artículo publicado otra vez, ¿no? Todos los ejemplos que les estoy dando son ejemplos reales de artículos publicados, ¿ya? Entonces, como les digo, ¿no? La recomendación es que se haga una prueba piloto, ¿no? Que siempre haya eh, con un 10, 15, 20% de los artículos que se tenga, completar la tabla y quizás ver que falta algo, ¿no?
ver que sobra algo muchas veces, ¿no? Entonces nos ayuda esta prueba piloto para eso, ¿no? También lo recomendable es que haya al menos 2 revisores independientes, ¿no? ¿A qué me refiero con revisores independientes? De que em, em, uno lo haga independientemente del otro, ¿no? O sea, haya 2 evaluadores que hagan toda la tabla, todos los artículos y que al final se reúnan, ¿no? Se reúnan y mencionen qué faltaba, ¿no? O qué sobraba y lleguen a un consenso. Eso es lo importante. Listo. Luego le seguía la evaluación de riesgo de sesgo, ¿no? O sea, la evaluación de cuán buenos son los artículos que se tienen, ¿no? Como les había mencionado, la revisión sistemática depende bastante de qué tipo de estudios estás incluyendo, ¿no? Si los estudios son malos, muy probablemente tus conclusiones también sean así. Para eso, ¿no? Para evaluar los estudios incluidos hay diferentes herramientas. Como pueden ver aquí, los ensayos clínicos aleatorizados tienen la Reason Bias Tool en su versión 1 o 2. Los ensayos clínicos no aleatorizados tienen la Robbins E. Los de precisión diagnóstica tienen el Quadras 2. Los analíticos observacionales tienen la Newcastle Ottawa Scale. Luego le sigue la síntesis y la evidencia, ¿no? Y esto es, bueno, quizás lo más complicado, ¿no? Y como les menciono, pueden ser de 2 maneras, ¿no? A través del cuantitativo, ¿no? Y lo más común son los metaanálisis, como pueden ver aquí. Es el mismo ejemplo que les di antes. Y otro es a través de una síntesis cualitativa. ¿A qué me refiero con cualitativa? Tablas, ¿no? Mayormente tablas, gráficas, ¿no? Y bueno, acá, este es un ejemplo real también. Acá no hicimos el metaanálisis. ¿Por qué? Porque había mucha heterogeneidad clínica entre estos 2 estudios. Por lo tanto, pensamos que lo más factible y lo mejor para el estudio es no hacer un metaanálisis, sino solamente reportarlo mediante tablas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la heterogeneidad principal era el seguimiento, porque un estudio seguía 43 meses y el otro la mitad, 24 meses. Por lo tanto, unir mediante metaanálisis estos 2 estudios, había mucha heterogeneidad clínica, ¿no? Entonces, y más con resultados relacionados a recaídas, ¿no? Entonces, tomen mucho en cuenta qué tipo de síntesis hacer, si hacer metaanálisis o no metaanálisis, ¿no? Lo cual son válidos los dos, no se desmerezcan uno del otro, siempre hay que ser críticos con esto. Ya, entonces eso. Lo otro que sigue es la evaluación de la certeza de la evidencia, ¿no? ¿A qué me refiero con la certeza de la evidencia? Es responder la pregunta: ¿cuán confiables son los resultados? Si nosotros realizamos un metaanálisis como este metaanálisis, que nos ha salido una diferencia de medias de 1.76 con este intervalo de confianza, lo que hace el siguiente paso, que es la certeza de la evidencia, es responder cuán confiable es este resultado, ¿no? Si verdaderamente podemos confiar en este resultado de 1.76 o no podemos confiar, ¿no? Entonces, el siguiente paso es muy, muy importante. Entonces, y ahí yo les pregunto, ¿no? ¿Qué criterios, por ejemplo, de este metaanálisis, les haría confiar más o les haría confiar menos de un resultado así? ¿Qué aspectos ustedes, como investigadores, tendrían en cuenta para decir: oye, este resultado no me parece confiable, no confío en este resultado, no me parece ideal? ¿Tienen alguna idea? Porque son varios dominios, varias respuestas. Oye, una respuesta. ¿Qué cantidad de artículos, estudios es el requisito mínimo para una revisión sistemática? José, antes de irnos a tu pregunta, sí, no hay requisito mínimo en realidad, pero lo que siempre hago es que haya mínimo 3. Eso es algo muy personal. Pero he visto revisiones sistemáticas sin ni siquiera un artículo incluido. Eso fue publicado durante la pandemia en la revista del INS. Le querían responder una pregunta de hidroxicloroquina, ¿no? Por este tema de la hidroxi que pasó durante la pandemia. Y para responder a esta pregunta hicieron una revisión sistemática de la que no incluyeron a ningún estudio porque no encontraron estudios. Entonces, esa revisión sistemática quedó como 0. Quedó como una carta al editor, pero al final de cuentas es una revisión sistemática. Entonces, en realidad, José, no hay un mínimo.
pero en lo personal, mi respuesta personal es que haya 3, mínimo, ¿ya? José nos dice, poca cantidad de muestra o población, exacto. Y eso es un dominio, ¿no? Claro, si ustedes tienen poca cantidad de muestra, ¿no? Los estudios que ustedes están metaanalizando, por ejemplo, aquí, ¿no? Supongamos que en estos 6 artículos que encontramos, bueno, acá la suma es casi 1000, ¿no? 1000 participantes. Pero supongamos que en estos 6 estudios haya 20 o 30 participantes en total. Es de muy poco confianza, ¿no? Que este resultado del metaanálisis sea real, ¿no? Entonces, el tamaño de muestra es un criterio para ustedes decir, oye, no, desconfío de este estudio, ¿no? De este metaanálisis, de este resultado. ¿Algún, algún punto más que ustedes les haga desconfiar? Parte ética. ¿Cómo así, José? ¿Cómo la parte ética te podría desconfiar de un resultado? ¿Cómo obtuvieron los hallazgos? O sea, quizás en este artículo, en la sección de ética, no mencionen nada o ni siquiera hay una sección de ética. ¿Te refieres a eso? Bueno, si te refieres a eso, sí, pero a su vez la persona bastante no es de confianza. Ya, ya. Esto relaciónalo con el riesgo de sesgo. No es igual, sí, pero está relacionado. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, de estos 6 estudios que estamos metaanalizando, supongamos que de los 6, 5 tengan alto riesgo de sesgo. Por ejemplo, no hayan hecho un muestreo aleatorio, sea un muestreo bola de nieve, ¿no? Los 5 de los 6. Entonces, como tú dices, claro, la población o la muestra que se está obteniendo no es aleatorizada, no se puede extrapolar a la población, entonces no es confiable, entonces hay alto riesgo de sesgo. Entonces, el alto riesgo de sesgo te ayuda a desconfiar del resultado de este metaanálisis, ¿no? Claro, todo muy bonito, ¿no? Tiene un metaanálisis de 1.76 de diferencia de medios, ¿no? Es estadísticamente significativo, pero el riesgo de sesgo también es importante. Muy bien, ya van 2 entonces. Uno que es el riesgo de sesgo y otro es la cantidad de muestra. ¿Algo más que les haga dudar? ¿O les haga quizás incrementar la confianza que ustedes tengan en ese metaanálisis? Doctor, la Sí, sí, profesor altísima, Gustavo. el elevado, el alto nivel de heterogeneidad, si no me equivoco, está más del 91%. Excelente, profesor Gustavo. Así es. Entonces, como pueden ver aquí, ¿no? La heterogeneidad, mayormente en los metaanálisis está medida por el I cuadrado, ¿no? El estadístico I cuadrado. Entonces va de 0 a 100. Si está más cercano a 100, hay mayor heterogeneidad. Por lo tanto, la confianza en el metaanálisis es mayor, ¿no? ¿Qué significa la heterogeneidad? Que los estudios, los resultados de los estudios sean diferentes entre sí, ¿no? Supongamos, voy a agrandar un poco esto. Sí, se puede. Entonces, supongamos que este es un resultado de un estudio, este es otro y este es otro, ¿no? Con su intervalo de confianza. Entonces, este primer estudio con este tercer estudio son muy diferentes entre sí, si se dan cuenta, ¿no? Los intervalos de confianza no se chocan. La heterogeneidad entre ellos es alta, entonces. Pero entre este primero y este segundo, la heterogeneidad es baja, porque de hecho uno está dentro de otro, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a la heterogeneidad con el I cuadrado, 86% que es alto, ¿no? Hay muchos puntos de corte, ¿no? Algunos dicen 30, 60, ¿no? Como cortes. Algunos dicen 50% como cortes, ¿no? Pero bueno, depende. Pero la cuestión, ¿no? Sí, que 86% es alto. Entonces, ya miren, ustedes están viendo que este metaanálisis poco a poco se está cayendo, ¿no? Estamos suponiendo que tiene alto riesgo de sesgo los estudios. Ya hemos visto que la heterogeneidad es baja. Bueno, el tamaño de muestra, que es casi 1000, ¿no? Podemos decirle que no hay un problema de tamaño de muestra en este metaanálisis, ¿no? ¿Qué más? Ya vamos 3, muy bien. ¿Qué ustedes, qué les parece para criticar, ¿no? Darle con palo a este metaanálisis? El lugar de la población del artículo en una revista. Ya. ¿Cómo así? ¿Por qué te haría dudar, por ejemplo, que uno estudio sea en Estados Unidos y otro sea en Perú? ¿O a qué te refieres, José? Los demás, alguien que quizás les diga, oye, tengo más confianza en este estudio o menos, sería por la confianza que se tiene en la revista. Uf. Bueno, mira, ahí yo estoy en contra de eso porque, claro, lo que se espera es que, por ejemplo, la revista del New England Journal of Medicine
sean buenas, ¿no? Pero muchas veces no es así. Hay artículos que no están indexadas en Scopus, o revistas que no están indexadas en Scopus, pero tienen muy buena metodología. Y viceversa, ¿no? También hay artículos que están en revistas top, pero no tienen alto riesgo de sesgo, ¿no? Entonces, no se guíen por la publicación de la revista, guíense por el análisis del riesgo de sesgo, porque ustedes mismos analicen los estudios, ¿no? Ya les he dicho, hay una etapa que es la evaluación del riesgo de sesgo, ¿no? Entonces, ustedes ahí mismo se dan cuenta, no ven la revista de dónde proviene, ven el artículo y ven si verdaderamente tiene buena o mala calidad, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a seguir. Ya. Uy. Entonces, y justamente, ¿no? Como les he dicho, hay criterios para desconfiar y confiar más en un resultado. Ya habíamos hablado del riesgo de sesgo, que es un dominio, ¿no? Es sí. Si los estudios tienen alto riesgo de sesgo, pues la confianza baja. La inconsistencia se refiere a la heterogeneidad que ya se había mencionado, ¿no? El indirectness, que bueno, no hay una traducción tan formal al español, pero se refiere a que hay heterogeneidad entre los estudios y la pregunta. Supongamos que la pregunta sea em, pacientes adultos con Guillain-Barré, de tu revisión, ¿no? Y la pregunta del artículo que has encontrado es pacientes pediátricos con Guillain-Barré. ¿Tienen la misma enfermedad? Sí, pero son diferentes, ¿no? Quizás la población pediátrica tiene peor pronóstico que los adultos. Entonces, se disminuye la confianza, ¿no? Porque tú estás concluyendo para adultos a partir de estudios para pediátricos. A eso se refiere con el directness. Es una indirección de la pregunta de investigación que quieres hacer. Lo otro es la imprecisión, que está relacionada al tamaño de muestra, como ya se mencionó. El tamaño de muestra juega un papel importante. Y bueno, el publication bias, el reporting bias, ¿no? Que es el sesgo de publicación que está relacionada a las bases de datos que se ha buscado, ¿no? Entonces, si las bases de datos que se han buscado son dos, Scopus y supongamos PubMed y Cielo, está sesgado para el resto del mundo, ¿no? Por lo tanto, tus conclusiones no son tan confiables, ¿no? Y los factores que incrementan la confianza es que tenga un gran efecto, ¿no? Supongamos que el resultado del RR sea 5.0. Es altísimo, ¿no? 5 veces comparado con el grupo control. Entonces te ayuda a confiar un poco más, ¿no? El efecto dosis-respuesta. Supongamos que tenemos estudios con diferente dosis, ¿no? Y obviamente cuando hacemos el metaanálisis nos damos cuenta que a mayor dosis hay mayor efecto de esta intervención, ¿no? Y bueno, entre otros sesgos, ¿no? Entonces, y eso básicamente, ¿no? Y luego de eso, luego de ya finalmente analizar, ¿no? Globalmente los estudios, es la interpretación y la redacción para su posterior publicación, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a guiar a partir de ahora, en los siguientes talleres, del guía Prisma, como ya fue mencionado en algunos comentarios de ustedes, ¿no? Que el Prisma se ha actualizado en el año 2021, ¿no? 2020, perdón. Porque antes nos guiábamos por el Prisma 2009 o 2006, ¿no? Entonces esta es la guía ya actualizada, que es básicamente una gran guía que te ayuda a decir qué cosas poner en la introducción, método, resultado, discusión y lo demás, ¿no? Y lo que nos vamos a guiar en los próximos talleres, ¿no? Aquí les tengo un ejemplo de artículos publicados basados en el Prisma 2020, ¿no? Que han sido publicados en algunos artículos. Entonces, ahorita es casi las 12. Nos damos un pequeño descanso, les voy a pasar el PDF, ¿no? Eh, y también el link de la revisión que quiero que revisen, a simple vista nomás, y que lo vamos a ver en unos 15 minutos, 10 minutos, ¿ya? Pero hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Ya, listo, ese es el link. Sí, eso es en los próximos talleres.
Alexandra. Sí, ahorita lo que quiero hacer es algo global de las revisiones sistemáticas y luego en los próximos talleres hablaremos de cada sección. Les he enviado un link para que lo evaluemos de acá a 10-15 minutos. Nos damos un tiempito y quiero que analicen críticamente. Quiero que critiquen ese estudio. ¿Ya? Por favor. Regresamos ahorita en 10-15 minutos para comenzar la segunda parte sí, de la práctica. Como les digo, vamos a analizar esa revisión sistemática que ha sido publicado, ¿no? Les he enviado el link. Listo. Entonces, este es el artículo que les he pasado, ¿no? Trata sobre la eficacia y seguridad de la terapia con estimulación del nervio vago en pacientes con epilepsia resistente, ¿no? Drogoresistente. Una revisión sistemática con metaanálisis, ¿no? Un poco para caracterizar o entrarnos un poco en esta revisión, debemos ver algunas características generales, ¿no? Primero, este es un artículo publicado en la revista de Neurología en el año 2022, como pueden ver aquí. Es una revista de cuartil 1, es decir, una de las mejores revistas del mundo. Entonces, esta es una revista de cuartil 1, ¿no? Aparentemente de las mejores revistas del mundo, por lo tanto esperamos mucho de este artículo, ¿no? Vamos a ver, pues, si verdaderamente merece nuestra apreciación o debemos darle con críticas, ¿no? Incluso tiene un H-index de 159, lo que es exageradamente alto, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, acá podemos ver que los autores, o al menos la primera autora, la autora Sarah Batson de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como les dije, ¿no? Esta es una revisión sistemática de ¿qué tipo? Sería de un tipo de eficacia, efectividad, ¿no? Porque estamos viendo si funciona o no funciona una intervención. En este caso, la estimulación del nervio vago, ¿no? El BNS, ¿no? La población son pacientes con epilepsia drogoresistente. Los resultados que se van a tomar en cuenta para esta crítica, para esta revisión, es la libertad de convulsiones, o sea, que los pacientes ya no tengan convulsiones, la reducción mayor o igual al 50% de la frecuencia de las convulsiones y la descontinuación del tratamiento, o sea, que los pacientes renuncian al tratamiento por X motivos, ¿no? Listo, vamos allá entonces. La sección 1. Vamos a ver si los resultados de la revisión son válidos. Ya hemos respondido esta pregunta, ¿no? Si la revisión tiene un tema claramente definido, ¿no? Vemos que la evaluación es clara, ¿no? Son adultos con epilepsia refractaria, la intervención, como les dije, la estimulación del nervio vago. El comparador son múltiples comparadores que hace la revisión, como pueden ver en la sección de métodos, ¿no? Está comparando con el estándar de tratamiento, la continuación del medicamento, la adición de algún fármaco más o la estimulación del nervio vago, pero estimulación baja, ¿no? Y los resultados son eficacia, efectividad y seguridad. Listo, entonces podemos decir que sí, ¿no? Sí hay un tema claramente definido, se está respondiendo una pregunta pico, ¿no? Pico porque es de intervención. Lo segundo es, ¿buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? ¿No? Como les dije, ¿no? Para revisiones sistemáticas de intervención, ¿no? De eficacia y efectividad, lo que se espera es que encontremos, ¿no? O busquemos ensayos clínicos aleatorizados y estudios de real world, ¿no? Estudios de cohortes. Y justamente en la sección de materiales y métodos nos dice eso, ¿no? Que están buscando o han buscado ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales, ¿no? Por lo tanto, pues podemos decirte que sí han buscado los artículos adecuados. La siguiente pregunta es, ¿crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Bueno, acá vemos que en la sección de métodos menciona que han hecho una búsqueda, ¿no? En base de datos como Medline, ¿no? Embase, Cochrane, ¿no? Además de eso, han buscado en alguna base de datos de especialidades clínicas. Además de eso, han buscado en las referencias de cada artículo incluido, ¿no? Para ver que quizás alguno se haya escapado. Y bueno, un punto en contra es que hizo una selección aparentemente de estudios de solamente el lenguaje inglés, de lengua inglesa, ¿no? Porque lo ha excluido, ¿no? Como pueden ver en el flujograma Prisma, voy a agrandar un poco,
En el flujograma Prisma se puede ver que se han excluido 2 por lenguaje, ¿no? Y se espera que pues hayan sido artículos que no hayan sido redactados en inglés, ¿no? Lo otro también es que no se contactó con expertos, pero se realizó una búsqueda de publicaciones en congresos, como les dije, ¿no? Y bueno, las bases de datos que se han cubierto, ¿no? Que son Cochrane, Medline, también son las adecuadas, ¿no? Entonces podemos decir de que sí, se han incluido los estudios importantes, los estudios pertinentes, porque se ha hecho una buena búsqueda de base de datos, se han hecho un seguimiento a la referencia de los estudios incluidos, no se ha realizado un contacto con expertos, pero bueno, se ha hecho una búsqueda de publicaciones de congresos internacionales. Y bueno, los estudios en otros idiomas sí se ha excluido aparentemente, lo que es un punto negativo, pero bueno, de manera general se podría decir de que sí se ha incluido los estudios pertinentes, ¿no? Lo cuarto es si los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios, ¿no? Una vez más, ¿no? Recuerden que la revisión sistemática, una parte importante es ver si los artículos que se han incluido son buenos o malos, ¿no? Para eso les había mencionado que los ensayos clínicos aleatorizados tienen la herramienta Reason Bias Tool. Los estudios analíticos tienen al Newcastle Ottawa Scale, ¿no? Son herramientas ya escritas en el mundo, ¿no? Pero en este artículo no utilizan ninguna de estas, ¿no? Utilizan dos tipos de herramientas diferentes, ¿no? La herramienta NICE y esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir de que no sabemos si han hecho el mayor esfuerzo para valorar la calidad de los estudios porque han utilizado otras herramientas recomendadas, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos decirle que no lo han hecho, porque sí lo han hecho con otras herramientas solamente, ¿no? Lo quinto es si los resultados de los diferentes estudios han sido sintetizados, ¿no? O sea, metaanalizados, es razonable hacer eso. Y para eso vamos a la sección de métodos en la parte de metaanálisis, ¿no? Y nos dice que sí se ha realizado metaanálisis, ¿no? Pero también nos dice que se han metaanalizado los ensayos clínicos y los estudios observacionales. O sea, se ha juntado estudios experimentales y estudios observacionales. También nos dice que la medida de efecto fue odds ratio. También nos dice que no se ha separado mediante el tipo de comparador. Recuerden que este artículo tuvo como 5 comparadores, ¿no? Añadir un medicamento más, estimulación nervio vago bajo, ¿no? No hacer nada, el tratamiento estándar. O sea, son diferentes comparadores que al final de cuentas se han metaanalizado, se han juntado entre ellos. Entonces la pregunta es si es recomendable hacer uno de estos cada pasos que nos menciona el artículo, ¿no? ¿No? Vamos con lo primero, ¿no? Si se junta ensayos clínicos y observacionales, ¿es recomendable? Bueno, nos dice que depende, ¿no? Si quizás hay pocos estudios, ¿no? Si es necesario, es urgente la información, la evidencia, se podría juntar, ¿no? Pero también tiene riesgos, ¿no? Como ustedes bien sabrán, los estudios, los ensayos clínicos y los observacionales tienen diferente metodología. Por lo tanto, los estudios observacionales tienen mayor riesgo de tener un sesgo en comparación a los ensayos clínicos. Entonces, juntarlos puede incrementar el riesgo innecesariamente, ¿no? Entonces, como dice en este artículo, ¿no? Lo segundo es, si es recomendable que la medida de efecto fue odds ratio, ¿no? Recordemos, ¿no? Aquí por bioestadística básica, que el OR, ¿no? Tiende a la sobreestimación del verdadero efecto, ¿no? Lo ideal para reportar estudios de intervención siempre es el RR, ¿no? Riesgo relativo, ¿no? Entonces, el odds también no es riesgo, ¿no? Entonces, decir 4.5 de OR no es decir 4.5 veces el riesgo, ¿no? Odds son diferentes a riesgo, ¿no? Es muy diferente. De hecho, no tiene una traducción al español tan correcta, ¿no? Algunos dicen que son chances, ¿no? Momios, tienen diferentes, pero al final de cuentas es un poco confuso, ¿no? La interpretación en comparación al RR, ¿no? Que podemos decir que es riesgo, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos diferentes desventajas del metaanálisis que se ha hecho, ¿no? Han juntado cosas que quizás no deberían haber sido juntadas.
han hecho, ¿no? Han metaanalizado por OR cuando quizás pudieron haber hecho por RR. Y también es que se ha juntado diferentes comparadores, ¿no? En el mismo metaanálisis del estudio, como podrán ver ustedes, ¿no? Acá tienen, ¿no? Estimulación nervio vago alto versus estimulación nervio vago bajo. Y aquí también está juntando estimulación del nervio vago con el mejor tratamiento, ¿no? Aparentemente farmacológico, ¿no? También nos está juntando estimulación del nervio vago con más terapia farmacológica. Y eso está juntando con control, o sea, no hacer nada. Entonces, miren, están juntando diferentes cosas, ¿no? Hay heterogeneidad clínica, ¿no? Entre los estudios, pero a pesar de eso están juntando en este metaanálisis. Y acá, como les dije, está reportando por OR, lo cual es una desventaja también, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que lo que nos impide que el hecho que hayan juntado diferentes comparaciones? Que este metaanálisis, que este resultado de este metaanálisis de 2.27 OR, no terminemos de concluir a qué se refiere. ¿Es 2.27 OR de estimulación nervio vago alto versus bajo? ¿Es estimulación nervio vago versus tratamiento estándar o tratamiento farmacológico? ¿O versus control, no hacer nada? ¿No? O sea, no se tiene, ¿no? Algo para concluir, algo para discutir, ¿no? Eso es lo malo, que cuando juntas muchas cosas, cuando no deberías haberla hecho. Entonces podemos decir no, efectivamente que no era razonable hacer un metaanálisis en este caso. Y si lo fuera, pues habría que ser de otra forma, ¿no? De otros recursos, ¿no? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Creo que aquí alguien me preguntó, ¿no? Sobre qué tan importante es cuando hay heterogeneidad clínica en un metaanálisis, ¿no? Y esta básicamente respondemos a la pregunta con un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo claro de cuando no se debe metaanalizar y lo hacen. Ese es un ejemplo. Entonces, piensen por favor antes de hacer un metaanálisis. Y ahorita vamos a ver vamos a criticar más este estudio, ¿ya? Aparentemente no hay preguntas, entonces voy a seguir. Listo, acá vamos a resumir los resultados, básicamente, ¿no? Como habíamos dicho, son 3 resultados, ¿no? Uno que es la reducción del 50% de la frecuencia de convulsiones, que aparentemente hay significancia estadística, ¿no? El OR nos dice que sí hay significancia estadística. La libertad de convulsiones no hay significancia estadística, ¿no? Bueno, la descontinuación del tratamiento tampoco hay significancia estadística, ¿no? Entonces, al parecer, ¿no? Sí nos ayuda en la reducción al menos del 50% de la frecuencia de convulsiones, ¿no? Lo demás, no. Ahora, vamos a la sección 3, ¿no? Los resultados son aplicables a tu medio, ¿no? Podemos ver que la estimulación del vago en nuestro país no está, ¿no? Como una intervención equitativa para todos los pacientes. Por lo tanto, no hay información. Podemos decir que no sabemos si se pueden aplicar los resultados en nuestro país. Y si se han considerado todos los resultados importantes, ¿no? Aquí vemos que quizás se estén olvidando de algunos resultados este metaanálisis, ¿no? Por ejemplo, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida es un resultado muy, muy importante que quizás los investigadores se han olvidado, ¿no? Quizás no reduzca las convulsiones, pero sí incrementa la calidad de vida, ¿no? También la satisfacción del paciente, ¿no? Quizás para él sea muy incómodo hacer las estimulaciones del nervio vago, la operación del nervio vago, o sea, muy costoso también, ¿no? Entonces son aspectos que quizás en esta revisión pudieran haber tocado, pero no lo han hecho. Bueno, los beneficios superan los prejuicios. Bueno, aparentemente, ¿no? Los beneficios son superiores a los prejuicios. El costo depende bastante de la disponibilidad del país, ¿no? Porque hemos visto que en Argentina está $40.000 aproximadamente la operación. En Inglaterra está casi $25.000, ¿no? Al cambio. Y bueno, depende bastante de esa disponibilidad y de la cobertura del servicio, ¿no? Del seguro, ¿no? Y bueno, y esto es lo más importante, ¿no? Ya hemos visto que esta revisión sistemática tiene falencias, ¿no? Principalmente en el metaanálisis. No debieron metaanalizar, ¿no? Los estudios así porque sí. Y lo comparamos esto con una revisión sistemática Cochrane, ¿no? Que responde la misma pregunta clínica, ¿no? Responde la misma pregunta clínica, pero lo hace de una manera distinta, ¿no? Y eso quiero que lo vean.
Primero, acá como criterios de inclusión solamente incluyen estudios experimentales, no incluyen estudios observacionales. Miren, es un punto de gran diferencia con el estudio que estamos viendo, ¿no? Metaanalizar estudios experimentales es mucho mejor que experimentales con observacionales. ¿Qué más? Vemos que el efecto, el tamaño de efecto se está evaluando con RR, riesgo relativo. No se está evaluando con R. Es una ventaja también. Entonces, podemos ver que estos resultados son un poco más reales que el OR, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, acá también algo importante que nos dice es que se está juntando los estudios, pero diferenciando las comparaciones. Entonces, miren acá, por ejemplo, nosotros hemos planeado estratificar cada comparación por el tipo de control. También hemos estratificado por el nivel de estimulación, también por las características del estudio, justamente para asegurar la combinación apropiada del estudio, de la data del estudio. En resumen, no están combinando cosas porque sí, están estratificando cosas por cosas. Han planificado muy bien en comparación al otro estudio, ¿no? Entonces, eso es un punto a favor muy grande, ¿no?, de este estudio Cochrane en comparación al estudio que hemos visto, ¿no?, el metaanálisis. Entonces, en resumen, para concluir esta pequeña práctica, no metaanalicen, no piensen que metaanalizar es lo más adecuado, siempre piensen, ¿no?, cómo van a discutir, cuál es la conclusión de ese resultado, si es lo mejor o no. Muchas veces presentar una tabla es muchísimo mejor que un metaanálisis. Entonces, y bueno, estratificar, no juntar papas con camotes, siempre tener cuidado con la comparación con el metaanálisis. ¿No? Miren, a pesar de que, ¿no?, a pesar, y eso voy a ponerlo acá, a pesar de que sea una revisión sistemática, un artículo publicado en una de las mejores revistas del mundo, está fallando en algo tan básico como es no hacer un metaanálisis hacer un metaanálisis cuando no deberías hacerlo, ¿no? Entonces, quiero que se lleven a casa eso. No se guíen por las revistas. Las revistas top también fallan. Entonces, ustedes tienen que criticar cualquier cosa que ustedes lean, sean revisiones sistemáticas o no. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo, al menos por ahora. Este taller fue un poco resumido, no les he dado tanto tiempo para leer. En los próximos talleres ya veremos cómo redactar, ¿no?, cada sección de la revisión sistemática basado en el guía Prisma 2020, que es el más actualizado. Si tuvieran alguna pregunta, pues estaría encantado de responder. Listo, entonces, bueno, creo que no hay más preguntas, Lisbeth. Listo, doctor. Doctor, una vez más, ¿no? Agradecerle por compartir sus conocimientos y experiencias en este valioso taller. También agradecemos la participación activa, ¿no?, de todos los participantes. En nombre del Vicerrectorado de Investigación le damos las gracias por su asistencia y bueno, pues les animamos a seguir participando en los próximos talleres, ¿no?, que se les estará comunicando con anticipación. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias bastante.